Tiene una función metodológica. Es una manera de relativizar o de alguna manera poner en tela de juicio sus propios argumentos y obviamente el argumento de los autores que está criticando. Sin embargo, pese a ese pesimismo realista que impregna todos los fragmentos, todos sus escritos, sorpresivamente he detectado un texto que es un tanto optimista. He detectado algunos dejos de esperanza que me han llamado poderosamente la atención. El profesor Mansilla piensa, y esa es mi lectura, que todo este descalabro que describe el mundo contemporáneo en su libro no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, ni es algo que pueda solucionarse solamente por la mera voluntad. Sin embargo, dice que mantiene una esperanza muy grande por la educación y por el contacto con otras culturas, que si intelectuales y sobre todo las masas de nuestros países, los grandes sectores populares, tuvieran una mejor educación y un contacto más fluido con el mundo, abierta, con otras creencias, con otros valores, con otras pautas normativas, tal vez todo este proceso podría poco a poco y en un periodo largo de tiempo corregirse. Lamentablemente yo no soy tan optimista. En ese aspecto creo que soy aún más pesimista que el profesor Mansilla, y lo digo en base a lo siguiente. La crisis que ha vivido el país el 2019 y que se extiende hasta la actualidad me hace pensar que ni siquiera una buena educación, ni siquiera un contacto cosmopolita con otras culturas, civilizaciones del pasado, del presente, puede o es hasta cierta manera impotente para hacer frente a la manipulación de masas que llevan adelante los actores políticos. No solamente el Estado, no solamente los partidos de izquierda, sino todos los actores políticos del sistema político han, en los últimos años, hecho esfuerzos muy grandes para hacer que la polarización se mantenga. Así que en eso no estoy de acuerdo con lo que menciono. Finalmente, para terminar esta parte de los comentarios puntuales, quisiera hacer una mención muy importante al fragmento número 15. Me ha gustado mucho el fragmento número 15, que es el texto dedicado a Wagner Terraza-Zuncchini, autor que les confieso que en mis modestos conocimientos y en mi gran ignorancia no conocía, pero que este fragmento sirve como una hoja de ruta muy sintética para conocer al autor, para conocer su obra y para de alguna manera introducirse a los estudios sobre el medio ambiente y ecologismo de este Bolivia. Y me ha gustado mucho. Finalmente, para cerrar mi comentario, quiero compartir con ustedes cómo yo he conocido la obra del profesor Mansilla. Por el año 2006-2007, yo andaba muy decepcionado con mis estudios en Derecho. Siempre he pensado que uno de los peores lugares que un joven puede estudiar, o lo que puede estudiar es Derecho, y en la UNSA. Lo digo casi como un trago. Yo andaba en ese interín de dejar de estudiar Derecho, dedicarme a la ciencia política, estudiar otra cosa y entrar a la carrera de Filosofía. Y en ese interín se empezó a hablar del profesor Mansilla. Era una de las primeras veces que escuchaba que un autor reciba calificativos tan desiguales. Algunos lo calificaban de conservador, otros decían que era liberal, otros lo calificaban de reaccionario, incluso algunos decían que era nacionalista. Y a mí, les digo, entre docentes, estudiantes, a mí la única manera de quitarme esa duda era consultar sus obras. Pude ahorrar dinero porque en esa época no tenía mucho dinero y comprar La crisis de la identidad nacional y la cultura política, que es el 7º volumen de la colección de la maestría de historia que fue publicada por esa década. Me gustó mucho el texto y de hecho leí uno de los fragmentos, una de las partes de ese libro con mucha atención que me sirvió para una línea de investigación que mantengo hasta ahora, que es un estudio sobre Franz Tamayo. Esa obra del profesor Mansilla tiene una de las críticas más sintéticas, más cortas, pero más vigorosas y más interesantes que había leído sobre el texto. Les cuento todo esto porque al leer este texto en ese entonces y leer su libro ahora, me traen recuerdos muy buenos y muy necesarios. Creo que es muy importante que un escritor siempre justifique lo que está pensando, sea para criticar a un oponente intelectual o sea para justificar su punto de vista. Contar con fuentes es algo que no suelen hacer muchos ensayistas y muchos escritores. El doctor Mansilla lo ha hecho desde siempre. Y el último punto que quiero destacar en base a esta anécdota es que, si bien el profesor Mansilla reconoce en el fragmento 14, si no me equivoco, que él ha estado escribiendo sobre los mismos temas más o menos desde 1982, que está abordando las mismas temáticas desde diferentes enfoques, pero que básicamente sus preocupaciones intelectuales son las mismas con las que ha empezado a escribir. Yo creo que es una muestra de ética intelectual. En una época en la que
Creo que el profesor Mancilla ha mantenido siempre una línea al margen del apoyo, de las críticas o la indiferencia que puedan producir sus escritos, y eso yo lo celebro y lo pongo como ejemplo. Muchas gracias, estimado público. Muchas gracias, estimado Vladimir, como siempre sagaz y puntual. Ahora vamos a continuar con nuestro siguiente comentarista, que es nuestro estimado amigo Robert Brockman. Robert Brockman es historiador, periodista, autor, traductor, docente, fotógrafo y motoquero, ¿no? También, estimado Robert. Y también fue consultor en comunicación estratégica. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica San Pablo de La Paz y periodismo en Arizona State University. Es fellow del Centro Hemisferio de Estudios de Defensa en Washington, D.C. y trabajó en la agencia TPA tanto en Hamburgo como en La Paz. Fue subdirector del periódico La Razón y encargado de comunicaciones de la ONU en Bolivia. Es autor de los libros El General y sus Presidentes, Soldado Rebelde y Marica, Tan lejos del mar, 2 disparos al amanecer y 21 días de resistencia. Bueno, estimado Robert, te cedemos la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al doctor Mancilla por haberme honrado con designarme para comentar su libro, y declararme además encantadísimo de compartir esta testera con Vladimir, porque me encantó tu visión, tu comentario, y coincido un 100% de las cosas que has dicho. Estupendo. Pues bien, yendo al tema, ha habido momentos desde que el doctor Mancilla me recomendó leer su libro para comentarlo, en que, caramba, lo llené de imprecaciones y lo insulté desde mi escritorio, porque decía, ¿en qué diablos me he metido? Me he metido en una camisa de 11 varas. Me parecía tremendamente difícil encontrarle un hilo conductor para poder narrar o comentar no sé, encontrar una cosa en común en el libro. No porque sea un libro difícil, bien lo ha dicho Vladimir, es un libro que está hecho de varios fragmentos, ¿no? Y está escrito, como siempre todas las obras del doctor Mancilla, en un lenguaje engañosamente simple. Es decir, es muy fácil de leer, es muy estimulante, cada una de las cosas que dice lo dejan a uno pensando, por lo cual no es un libro para leer a las volandas, que es como nosotros los comentaristas tenemos que leer un libro necesariamente antes de su publicación para el comentario, ¿no? De hecho, yo me hice resúmenes de 41, el primer resumen de 43 páginas, que no me gustó nada. Después me hice un resumen de 8 páginas, que me gustó todavía menos, ¿no? Y dije, y en eso estaba hace un par de días cuando me encuentro aquí en los corredores de la Feria del Libro con Eina Rosso, que está aquí, y le digo, no sé qué voy a hacer con el libro, no sé por dónde empezar a morderlo, ¿no? Y él me dice en broma, ¿por qué no haces lo siguiente? Tú simplemente declaras 5 minutos de silencio en honor a tan magnífica obra. Podría ser una posibilidad. Pues bien, no llegó a ser tanto. Pero es un libro tan denso en conocimiento, en hechos, en citas, en personajes, que si hubiéramos aquí 15 personas en la testera y cada uno tuviera que comentar sobre el libro, cada uno tendría diferentes enfoques, y cada uno podría, seguramente no nos pisaríamos los pies en escoger pasajes sobre las cosas que dice el doctor Mancilla. Dicha esta pequeña introducción, me voy a permitir leer el resumen, el comentario que hice sobre el libro. Como bien ha dicho ya Vladimir, está dividido en 3 partes. Voy a empezar a leerlo. El título titula Sociedad dislocada, Estado autoritario y desastre ecológico. HCF Mancilla emprende una travesía intelectual explorando las dinámicas del poder político y sus conexiones con el orden social, la autoridad estatal y la crisis ecológica.
va encontrando cosas que parecen ser relativamente dispersas, pero él encuentra y hace que el lector una los puntos y les encuentre sentido ciertamente. Aunque a primera vista podría parecer redundante abordar el tema crítico del poder, el autor trae una perspectiva fresca derivada de siglos de esfuerzos infructuosos por eminentes pensadores y científicos sociales. Desde la antigua Grecia, Aristóteles es el primer citado, hasta el presente, el poder ha sido un tema fértil, moldeado por innumerables matices y entrelazado por diversas disciplinas. H.C.F. Mansilla destaca la obra de titanes como Tucídides, Nicolás Maquiavelo, Etienne de la Boétie, Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Max Weber, Heinrich Hopkins, Hannah Arendt, Michel Foucault, Mark Lilla y Niklas Luhmann, entre muchos otros, quienes han plasmado sus brillantes análisis en los confines de estas cuestiones. Freud y sus seguidores del psicoanálisis se sumergieron en los aspectos prelógicos y prerracionales que predisponen a la población a aceptar estructuras de poder, incluso las más brutales, alimentando así la sumisión voluntaria que potencia el control de líderes sin escrúpulos. En medio de un siglo XX donde los regímenes totalitarios prosperaron, Mark Lilla revelaba que hay una afinidad latente en la psique humana hacia las inclinaciones totalitarias. Un ADN que hace que, en última instancia, no pocas sociedades quieran abandonarse a los brazos del poder autoritario. Esta obsesión por el poder puede adoptar formas aterradoras, exhibiendo una insaciable voracidad y violencia. A pesar de su naturaleza imponente, Mansilla señala que limitar las excesivas prerrogativas de quienes ostentan el poder supremo carece de estrategias eficaces. Heinrich Hopkins y Michel Foucault aportan un debate sobre el ejercicio del poder y los modelos de sumisión ciudadana, al tiempo que introduce conceptos fundamentales como seguridad y el instinto que arraigan en la base del apego de la humanidad a las funciones estatales. La distinción entre autoridad, poder, dominio y violencia surge gracias al trabajo de Hopkins, pero es Mansilla quien enfatiza cómo las instituciones estatales, en la configuración de un orden social afectado por el consumo y el desinterés público, se involucran en la preservación de la irracional colectiva y se alían con grupos delictivos promoviendo desastres ecológicos a largo plazo. El autor arroja luz sobre la mediocridad que se ha convertido en una característica dominante en diversas esferas, desde la política, sobre todo, hasta la actividad intelectual. La propaganda política burda se ha apoderado eficazmente de mentes con niveles educativos deficientes, perpetuando la mediocridad y sacrificando la inteligencia creativa. Esta prevalencia de la mediocridad se refleja incluso en la aceptación de las modas irracionales por parte de los estratos juveniles, lo que a su vez deriva en una obsesión por la uniformidad en la lucha por el pensamiento crítico. Mansilla hace referencia a una entrevista personal que tuvo con Max Horkheimer, fundador de la Escuela de Frankfurt, en octubre de 1972. Durante esta entrevista, Horkheimer le brindó un consejo que Mansilla consideró relevante para su enfoque en el libro que estaba escribiendo en aquel entonces. Horkheimer le sugirió que prefería las formas breves de exposición de un estilo cercano al literario, en lugar de buscarlo lo que podría considerarse definitivo. Horkheimer argumentó que incluso lo efímero tiene su valor, ya que se alinea con la naturaleza precaria de las actividades humanas. Además, Horkheimer instó a Mansilla a aplicar algunos de los conocimientos y diagnósticos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt a la realidad latinoamericana. Mansilla recoge, pues, el consejo de Max Horkheimer y elige un enfoque breve y literario que rinde homenaje a la concepción del ensayo como una herramienta para evitar la equivocación y promover el pluralismo de ideas. Aborda la intersección entre la teoría crítica y su obra, apegándose a la necesidad de un pensamiento crítico genuino que comprenda el complejo mundo contemporáneo. Mansilla desafía la tendencia postmoderna al relativismo y propone un equilibrio
entre la apreciación de las culturas no europeas y la crítica a sus aspectos irracionales y antidemocráticos. En Sociedad Dislocada, Estado Autoritario y Desastre Ecológico, Hugo Celso Felipe Mancilla aborda con profundidad y perspicacia la cuestión del poder político en sus múltiples facetas y evoluciones a lo largo de la historia. Mancilla, en su búsqueda por comprender las complejidades de este fenómeno omnipresente, se sumerge en un vasto repertorio de pensadores y filósofos cuyas obras han contribuido a la comprensión de este tema desde la antigua Grecia hasta la contemporaneidad. El texto explora cómo las estructuras de poder, a menudo brutales, han sido aceptadas por una gran parte de la población a lo largo de su historia, un fenómeno que él relaciona con la predisposición humana a someterse ante caudillos inescrupulosos. El autor subraya la terrorífica naturaleza del ansia de poder, destacando su potencial para ser insaciable y violenta. A lo largo del texto señala que la opinión pública crítica y alerta, el pluralismo cultural y ideológico, de los mecanismos institucionales han resultado ser contrapesos fundamentales para mitigar los excesos de quienes ostentan el poder supremo. La obra se adentra en las formas específicas del ejercicio del poder y cómo los ciudadanos, en su mayoría súbditos, interactúan con él en la vida cotidiana. Mancilla examina el trabajo de Heinrich Popitz, quien explora la conexión entre el instinto de seguridad humana y la aceptación de las estructuras de poder, lo que añade una capa profunda a la comprensión de la realidad entre poder y ciudadanía. Sobre el estilo, Mancilla adopta un enfoque ensayístico y fragmentario al presentar sus reflexiones sobre el poder político. Siguiendo los consejos de Max Horkheimer, como decía, fundador de la Escuela de Frankfurt, Mancilla abraza la forma breve de exposición y un estilo cercano a lo literario. Esta elección de enfoque y estilo le permite al autor explorar la complejidad del poder sin pretensiones definitivas, abrazando la naturaleza precaria de las actividades humanas. Pero también anota el consejo de otro de sus maestros, en el mismo sentido. Theodor Adorno, dice Mancilla, valoraba la virtud del ensayo y el fragmento frente al tratado sistemático, ya que el ensayo reduce la posibilidad de error, distribuye la naturaleza categórica y en ocasiones dogmática de las opiniones y promueve la diversidad de ideas. El libro, para terminar, es una obra provocadora que guía al lector a través de un viaje reflexivo sobre el poder político, sus manifestaciones y sus efectos en la sociedad. Con su estilo ensayístico, Mancilla invita a los lectores a un diálogo íntimo con sus propias ideas, largo diálogo y percepciones, al tiempo que ofrece nuevas perspectivas sobre un tema tan perenne como el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Robert, por tu intervención. Bueno, ahora procedemos a escuchar al hombre por el que estamos aquí, que en sí mismo se habla de una institución de la intelectualidad boliviana, y bueno, tal vez el simple hecho de decir su nombre es una presentación, pero dado que los protocolos así lo requieren, tenemos que proceder. Hugo Celso Felipe Mancilla estudió Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Libre de Berlín. Obtuvo en 1973 el doctorado en Filosofía Magna cum laude y en 1976 la concesión de la venia de Legendre. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde 1987, miembro del número de la Academia de Ciencia de Bolivia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Ha sido catedrático visitante en universidades de Alemania, Australia, España, Suiza y Nigeria. Ha publicado alrededor de 50 libros y más de 300 artículos en su historial, dispersos todos en revistas de más de 20 países. Sus libros también han aparecido en naciones como Alemania, España y Latinoamérica. En ese sentido, estimado doctor Mancilla, por favor, la palabra. Señoras y señores, agradezco de la manera más cordial a los comentaristas de mi libro, Robert Brockman y Vladimir Torres, quienes ya han dicho lo esencial en torno a mi obra. Quiero expresar mi más sincero reconocimiento a la casa editorial Rincón Ediciones
y a su director Omar Montesinos por la calidad de los libros que publica y por tomar a su cargo un texto como el mío, que probablemente no está destinado a ser un producto de consumo masivo. Esta casa editorial, sin recibir ninguna colaboración de instancias oficiales o privadas y confiando exclusivamente en el público lector, viene realizando una encomiable labor en pro de la difusión de la cultura. Mi preocupación principal, que se vislumbra en el libro que se presenta hoy, ha sido el individuo expuesto a los avatares de las sociedades modernas, la persona sometida al sinsentido de la historia y del destino, el ser pensante topándose con las perversidades del colectivismo y las tonterías de la opinión pública. La promesa de un mundo feliz se ha transformado hoy en la posibilidad de la destrucción ecológica y de la regresión histórica. Reivindico el valor superior del individuo frente a las coacciones manifiestas de los sistemas autoritarios, por un lado, y ante las seducciones sutiles de la industria contemporánea del entretenimiento masivo, por otro. Sociedad dislocada es quizá una expresión dramática y exagerada. Con ello quiero llamar la atención sobre una variedad de fenómenos que parecen relativamente distantes entre sí. Se puede afirmar, por ejemplo, que las mentalidades colectivas no siempre son proclives al racionalismo político, a la democracia moderna y al tratamiento racional de los adversarios. Los sectores de la población boliviana que se reclaman de ideologías progresistas y de credos revolucionarios están inmersos en los mismos códigos colectivos que el resto de la población, códigos que no son favorables a la convivencia razonable de los ciudadanos. En gran parte, los consagrados a labores pedagógicas no cumplen una de las grandes tareas que la sociedad les ha asignado, la ejemplaridad. Hay que constituir un referente intelectual y ético para el resto de la sociedad. Y esto es lo que lamentablemente nuestros intelectuales, por lo menos en su mayoría, no lo hacen. En América Latina y Bolivia se puede constatar un cierto rechazo al espíritu crítico, a la libertad y a la democracia modernas, al pluralismo de ideas y al debate abierto de opciones políticas e ideológicas, rechazo que es practicado por gobiernos calificados como progresistas. La cultura occidental emerge como una grave amenaza para toda la sociedad convencional. Y esto resulta así porque el modelo civilizatorio occidental conlleva también la tendencia a poner en cuestionamiento los cimientos, la parte más entrañable de todo sistema social y de toda convicción profunda. En América Latina permanece activo un fundamento jerárquico, antiliberal y antipluralista de vieja raigambre católica que se ha sobrepuesto a ideologías de muy distinto signo, dando como resultado una amalgama que, bajo variantes muy distintas, no retrocede ante la construcción de regímenes democráticos
bajo Y el esto manto resume de todos los ideologías anteriores. revolucionarias. Después lo voy a En ver, los siglos tengo varios de XX ellos. y XXI hemos visto que para los grandes experimentos comunistas y los curiosos regímenes populistas, lo único importante era y es alcanzar y consolidar el poder político. Todo el resto, lo que proclamaban socialistas de todas las teorías, la revolución radical, el amor al pueblo, la mejoría continua del nivel de vida, la eliminación de las alienaciones modernas y la construcción del prometido y nunca alcanzado paraíso de los trabajadores ha sido y es retórica secundaria, en realidad algo superfluo. ¿Por qué habría que analizar el comportamiento de estados reputados como autoritarios? En buena parte del mundo, los detentadores del poder y sus colaboradores propagandísticos se preocupan mayoritariamente por estrategias que consoliden su situación y por un saber instrumental que justifique sus planes y acciones. Pese a sus propias declaraciones, siempre altisonantes, sus actividades están diseñadas dentro de una óptica del corto plazo. En general, nuestros intelectuales descuidan deliberadamente la dimensión de la razón humanista en amplios periodos temporales. Por ello, su desinterés por la protección efectiva del medio ambiente y de los ecosistemas en peligro. Esta tendencia en favor de una razón estrictamente instrumental se combina con prácticas autoritarias que a menudo son toleradas y hasta apreciadas positivamente por dilatados grupos sociales. Algo similar sucede con la corrupción actual entre algunos estados y grandes grupos delictivos mafiosos, en los cuales el funcionamiento y hasta el éxito de los sectores ilícitos e ilegales de la economía informal, contrabando, narcotráfico, proliferación de armas, trata internacional de personas, explotación de recursos como tierras raras y oro, son solo posibles mediante el involucramiento y la protección de las agencias gubernamentales. Todo esto está muy vinculado a otro fenómeno muy difundido en el presente, la prevalencia de la mediocridad y la medianía intelectual que se ha impuesto a nivel mundial en los partidos políticos, en las actividades públicas, también en las empresas privadas, las asociaciones de intereses y en el trabajo intelectual. Probablemente hemos subestimado el poder y la eficacia de la propaganda política más grosera, que ha resultado envidiablemente exitosa entre la gente con niveles educacionales limitados, que constituye la mayoría de la población en casi todos los países. En el terreno de la política, la mediocridad es soportada y hasta bienvenida porque se la identifica con la ansiada estabilidad. La segunda parte de mi libro exhibe una preocupación reiterativa con respecto al marxismo. La construcción de un orden justo, como lo pretenden en líneas generales todas las tendencias socialistas, representa una de las mayores y más nobles aspiraciones de la mente humana en todas las sociedades. En la tradición occidental es una especie de mandato de la razón concebido por los pensadores más ilustres de todos los tiempos. La teoría marxista
Es la culminación de un proyecto iniciado por la República del Divino Platón. El orden social debe ser reformado radicalmente siguiendo los preceptos de la razón histórica, tal como lo concibieron los más ilustres pensadores del cambio sustancial, idea en la que sobresalió Carlos Marx. Es comprensible que estas concepciones hayan sido abrazadas fervorosamente por amplios grupos sociales e individuos de corazón generoso. Los clásicos del marxismo y los practicantes humanistas de los regímenes radicales de izquierda han creído que el socialismo traería consigo el fin de las alienaciones modernas, la eliminación del Estado, la terminación del régimen de clases y la emancipación efectiva de los individuos, es decir, el reino de la libertad en palabras de Karl Marx. En la cruda realidad, los países con gobiernos socialistas y populistas han experimentado la construcción de enormes aparatos burocráticos que se han dedicado a reprimir los anhelos emancipatorios de las poblaciones involucradas, mostrando así su verdadero rostro. La cuestión del poder y su ejercicio actual por élites progresistas que hablan habitualmente a nombre del pueblo representan cuestiones que pueden ser estudiadas provechosamente mediante el análisis de la mentalidad colectiva y de la predisposición de las masas a ser manipuladas en muchos países. Bolivia constituye un buen ejemplo de ello. Es lo que trato de analizar en este libro. Las dificultades de aclimatación de una democracia pluralista y moderna en Bolivia tienen que ver directamente con las tradiciones autoritarias, jerárquicas e irracionales de vieja data que se han sedimentado en varios sectores sociales y particularmente en los grupos de intelectuales que pretenden encarnar el espíritu revolucionario. He intentado analizar y criticar este sentido común tan extendido en Bolivia, enaltecido por intelectuales izquierdistas de primera categoría como René Zabaleta Mercado, quien lo hizo con el concepto de lo nacional popular, a lo largo de varios ensayos de este libro, porque creo y sostengo, tal vez equivocadamente, que las formas actualizadas del dogmatismo constituyen factores que dificultan la instauración de una convivencia razonable entre los bolivianos. Finalmente, quiero dejar un testimonio de agradecimiento a todos aquellos que me mostraron la bondad de los grandes corazones, la complejidad del mundo, la belleza del arte y de la literatura y la verdad inapreciable de la gente sencilla. El tiempo lo estropeará todo, sin duda alguna, pero aún así hay que dejar una constancia de gratitud en favor de las personas que han facilitado nuestra vida. Muchas gracias por escuchar.